Bien, vamos a resolver ahora el problema número 26 de esta guía. Y el problema 26 dice lo siguiente. Calcula el primer cuartil de los resultados de un estudio sobre las ventas de coches en una agencia durante un mes. Y nos muestra aquí una tabla de datos ya previamente agrupados. ¿Y cómo sabemos que están agrupados? Porque nos muestran una columna, o al menos una columna, en este caso son dos, con límites o también llamados intervalos. Cuando nosotros veamos una tabla límites o intervalos, me está dando a entender que los datos ya están agrupados en lo que conocemos como clases, ¿de acuerdo? Cada intervalo me representa una clase, por lo tanto aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, ¿vale? Y bueno, nos da una columna que se llama frecuencias de clase, es decir, cuántos valores del total de datos que tengo, cuántos valores se encuentran dentro de cada intervalo. En este caso hay 5 valores, no sabemos con precisión qué valores, pero sabemos que hay 5 valores que se encuentran dentro del rango de 30 a 34. Hay 8 valores que se encuentran dentro del 35 al 39, 10 valores que se encuentran dentro del 40 al 44 y así sucesivamente, ¿vale? Aquí vienen las frecuencias de clase, pero si nosotros queremos ir sumando el total de las frecuencias, ¿verdad? Para ir haciendo una suma o un acumulativo, entonces se utiliza la columna de frecuencias acumuladas. Aquí, por ejemplo, inicialmente tenemos en el primer intervalo 5 frecuencias, entonces tenemos un acumulado de 5. Pero, por ejemplo, en la segunda frecuencia ya tenemos 8 valores para este intervalo, entonces si yo sumo 5 más 8 me da 13. Tenemos un acumulado de 13. Si en la tercera frecuencia tenemos 10, 5 más 8 más 10 son 23. Y así sucesivamente. Entonces eso significa que si yo sumo todas las frecuencias que tengo en mi tabla, al final voy a obtener un valor que en este caso es 113. Ese último valor de la frecuencia acumulada es el total de datos, o me da el total de datos de ese, en este caso de este ejercicio, ¿no? De este análisis. Entonces para este caso n vale 113, ¿vale? ¿Por qué es importante saber el total de datos? Porque lo que nos pide el problema es obtener el cuartil. Ajá. El problema nos dice que tenemos que obtener el cuartil. El cuartil. Estas de aquí son las opciones de respuesta del examen, del ejercicio, y ahorita vamos a trabajar para ver cuál es la correcta, ¿no? Entonces, el problema nos pide el cuartil. Recordemos que en estadística un cuartil son aquellos valores en los cuales se divide una muestra de datos en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? En otras palabras, si yo tengo una lista de datos, ajá, tengo una lista de datos ordenados, obviamente, ajá, los datos tienen que estar ordenados, y yo esa lista de datos la parto en 4 partes iguales, ajá, suponiendo así, 4 partes iguales, entonces estas posiciones, me dan los lugares, me dan los cuartiles de esta tabla de datos. En otras palabras, en una tabla de datos ordenados siempre hay 3 cuartiles. Mi primer cuartil, mi segundo cuartil y mi tercer cuartil. Estos dividen a toda la lista de datos en 4 partes iguales. De ahí que se llamen cuartiles, ¿no? También existen los deciles, los percentiles, ¿verdad? Y demás, pero ahorita nos piden los cuartiles. Entonces, necesitamos saber la posición en dónde están ubicados estos cuartiles, para entonces poder deducir dónde o qué valor le corresponde al primer cuartil, ¿de acuerdo? Una cosa es la posición y otra cosa ya es el valor que se tenga en esa posición. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar en qué posición se encuentra ese primer cuartil, en qué posición se encuentra, y después vamos a averiguar qué valor se encuentra en ese primer cuartil de los 4 que se muestran en mi ejercicio, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer para obtener las posiciones, estas posiciones? Bueno,
Pues es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es calcular la mediana de estos datos, ¿de acuerdo? La posición en donde se encuentra la mediana de estos datos, ¿vale? Recordemos que la mediana es el valor que se encuentra en el centro de un grupo de datos. Recordemos esa parte. La mediana entonces es el valor que se encuentra en el centro de un grupo de datos. Cuando yo calculo la mediana en estadística, si tengo mi lista de números ordenados, la mediana se encuentra aquí, en el centro. Y una vez que tenga esa posición de esa mediana, esa posición, ahora le voy a sacar la mediana a esta lista de números, ¿de acuerdo? Entonces, primero saco la mediana del total de números, que en este caso son 113, saco la mediana del total de números, y una vez que ya tenga esta posición, ahora voy a calcular la mediana de esta lista de números para obtener esta posición. Y una vez que tenga esta posición, voy a poder averiguar cuál de estos valores se encuentra en el primer cuartil, ¿vale? Entonces, así lo vamos a trabajar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar cómo se obtiene una mediana, ¿verdad? Vamos a recordar cómo se obtiene una mediana con datos agrupados. Y entonces vamos a recordar nuestras bonitas clases de estadística. Entonces, la mediana, ¿verdad? Para obtener la posición de la mediana, lo que tenemos que hacer es, vamos a subir un poquito esta hoja para poder verlo. Para obtener la posición de la mediana, lo que tenemos que hacer es al número de datos que tenemos en nuestra tabla le tenemos que sumar 1 y ese resultado dividirlo entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para esta tabla, pues ya habíamos quedado en el entendido de que son 113 datos, ¿de acuerdo? Son 113 datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar, ¿verdad? 113 más 1 y el resultado dividirlo entre 2. Entonces 113 más 1 pues son 114, y si ese número lo divido entre 2, entonces eso me da 57. Me da 57, lo que significa que si yo tengo una lista de números ordenados desde la posición 1 hasta la posición 113, que son el total de datos, ¿verdad? Mi mediana, la mediana de aquí, esta mediana, se encuentra en la posición 57, ¿de acuerdo? Aquí sería la posición 57, aquí sería la posición 113 y aquí sería la posición 1, mi primer numerito, ajá. Mi primer número, mi valor en la posición 57 y mi valor en la posición 113 de mi lista de números ordenados, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en la posición 57 se encontraría técnicamente mi segundo cuartil. Recordemos que en una lista de números tenemos un primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Pero a mí me interesa solamente el primer cuartil. Entonces, como se los mencioné hace rato, para obtener la posición del primer cuartil, ahora voy a utilizar nuevamente la fórmula de la mediana, pero voy a tomar en cuenta que n va a valer solamente 57, porque tengo que buscar la posición central de esta lista de números que va desde aquí hasta acá. Entonces, nuevamente para obtener la posición, ahora sí, la posición del primer cuartil, entonces tengo que utilizar la fórmula de la mediana otra vez, n más 1 entre 2, pero ahora n, como se los acabo de platicar, va a valer 57, entonces sería 57 más 1, eso dividido entre 2, 57 más 1 son 58, ¿verdad? 58 que dividido entre 2, ¿verdad? 58 que lo divido entre 2 me da ¿cuánto? 29. Ahí está, me da 29. ¿Vale? Entonces, eso significa, ¿verdad? Que el primer cuartil se encuentra en la posición 29.
¿vale? Mi primer cuartil se encuentra en la posición 29, ¿vale? Entonces, así es como sacamos la posición de los cuartiles, ¿va? Ahora bien, ya que sabemos que nuestro primer cuartil se encuentra en la posición 29, vengo a revisar mi tabla de datos. Aquí tengo mi tabla de datos, nuevamente la voy a mostrar, ¿verdad? Ahí está. Sabemos que el primer cuartil se encuentra en la posición 29, como lo acabamos de obtener, en la posición 29, ¿de acuerdo? Entonces, para saber dónde está esa posición, necesito ubicar mis frecuencias acumuladas, ¿de acuerdo? Para ir viendo la acumulación de posiciones. Estos números en realidad son las posiciones. Aquí va de la posición 1 a la posición 5, luego de la posición 6 hasta la 13, luego de la 14 a la 23, de la 24 a la 38, de la 24 a la 38, de la 39 a la 63, de la 64 a la 95, de la 96 a la 107, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿cuál es la posición que me interesa? La posición 29. Entonces, reviso aquí mi primera frecuencia acumulada, pues tengo 5. Obviamente no va. Luego aquí va de la posición del valor 6, del valor 6 al valor 13. Del valor 6 al valor 13 tampoco es. Aquí está del valor 14 al valor 23, tampoco está. Y aquí van del valor 24 al 38. Y si recordamos, pues el 29 se encuentra dentro de este intervalo, de este rango de números, del 24 al 38, porque el 29 se encuentra justamente dentro. Por lo tanto, la fila de números que me interesan es esta fila de aquí. ¿De acuerdo? Es esta fila de aquí. Porque la posición de mi primer cuartil se encuentra justamente en este intervalo, ¿de acuerdo? En este intervalo, porque hasta una fila antes, la lista de números, las posiciones de los números llegaba hasta la posición 23. Recordemos que la frecuencia acumulada es el total de números que se van sumando o que se van contando de manera ordenada, ¿de acuerdo? De manera ordenada. Entonces hasta aquí llevaban desde el valor 1, de la posición 1, hasta la posición 23. Después empieza, a partir de aquí, comienza en la posición 24, 25, 26, 27, 28, 29, que es el que me interesa, posición 29. Luego 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, que es hasta donde termina este intervalo. Y de ahí se continúa pues con los demás intervalos. Espero darme a entender, espero que me estén entendiendo un poquito, ¿va? Entonces, bueno, ya tenemos ubicado correctamente en qué intervalo tenemos que trabajar. Ahora, simplemente lo único que tenemos que hacer es revisar, ¿verdad? ¿Cuál de estos valores que me da mi problema, ¿verdad? Se encuentra dentro de mis límites, ¿de acuerdo? ¿Cuál se encuentra dentro de mis límites? ¿Cuál se encuentra dentro de mis límites? Entonces, como veo yo valores decimales, tengo que recurrir a mis límites verdaderos, porque los límites verdaderos me están haciendo un rango o un intervalo utilizando valores decimales, y eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, dense cuenta que aquí el intervalo que tengo que revisar es este. Entonces, reviso si mi primer número se encuentra dentro de este intervalo, 42.75. Pues el valor más pequeño es 44.5 y el valor más grande es 49.5. Entonces claramente podemos ver que este número no está aquí.
Entonces no es la respuesta correcta. Este 42.75 se encuentra en el intervalo anterior, pero no es el que me interesa este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces no puede estar en este intervalo, por lo tanto no es respuesta correcta. Luego tenemos el número 46.25, 46.25, que sí se encuentra en este intervalo, 46.25, ¿de acuerdo? Entonces, 46.25, si se encuentra en este intervalo, podría llegar a ser la respuesta correcta, ¿vale? Luego tenemos el número 49.11, 49.11, que también se encuentra dentro de este intervalo, porque 49.11 está poquito antes del 49.5, por lo tanto este también podría ser una opción de respuesta. Y finalmente tenemos el 49.89, que es más grande que 49.5, por lo tanto este número no puede ser mi respuesta correcta, ¿vale? Entonces quiero que observen que dentro de este intervalo me quedan dos valores, 46.25 y 49.11, ¿de acuerdo? Me quedan estos dos valores. Obviamente uno de los dos valores es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Uno de los dos valores es la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la respuesta correcta? Pues muy sencillo. Ahora tengo que revisar los límites declarativos, ¿de acuerdo? Tengo que revisar los límites declarativos. Los límites declarativos me dicen que los valores van del 45 al 49. Del 45 al 49. Y si yo reviso, pues el único valor que se encuentra técnicamente dentro de estos dos límites, ¿verdad? El límite inferior y el límite superior, que se encuentra dentro de este intervalo, solamente es el 46.25, porque aquí el 49.11 queda excluido porque sobrepasa al número 49 entero, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta a este ejercicio se encuentra en el inciso B, que es 46.25. Este ya no entraría en la respuesta correcta porque, de acuerdo a los límites declarativos, ya se encontraría fuera de este rango, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta es 46.25 y con eso terminamos nuestro ejercicio número 26. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que recuerden cómo se obtiene una mediana, cómo se obtiene un cuartil, cómo saber cuántos datos hay en total en mi tabla y entonces hacer operaciones y hacer ejercicios de tablas estadísticas para que puedan ir dominando cada uno de los temas de esta área, ¿vale? Entonces seguimos trabajando.